y todo. En fin, tomando en cuenta todo esto, y tomando en cuenta también la serie de, ahorita de una serie de estudios que he estado realizando en relación a los impactos educativos, a los impactos económicos, a los impactos sociales, gubernamentales, pero sobre todo cuestiones de olvido, que pareciera que ese olvido se traduce en violencia, que es otro de los temas que ahorita estoy precisamente estudiando en relación a el COVID. Y estrictamente es algo que vamos a tener que tocar estrictamente ahorita con esta charla que vamos a tener en relación a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y las medianas empresas, pues prácticamente, ¿cómo las podríamos definir? Podríamos definirlas como, no las definiría yo con el número de trabajadores, ni siquiera con su ingreso. Yo las definiría precisamente como el pilar fundamental de toda economía en relación a sus capacidades, a su penetración, pero sobre todo a la cooperación estratégica que en un momento dado ha tenido con las grandes empresas, con el propio gobierno, con la propia economía en sí. ¿Por qué? Porque precisamente números más, números menos, siempre están hablando que el 70, el 80% de toda la industria, además de los empleos que producen aproximadamente el 75% de los empleos en un país, pues tiene toda la razón. Es decir, ¿qué pasa con todas esas microempresas? ¿Qué pasó con todas estas pequeñas empresas estrictamente en estos tiempos del COVID? En realidad las empresas estuvieron a la altura, el gobierno estuvo a la altura precisamente para poder establecer una serie de cooperaciones. Estuvieron precisamente las pymes, estuvieron a la altura en relación a la cooperación con otras pymes. La sociedad estuvo a la altura en relación a no dejarlas caer. Pues por supuesto que los resultados han sido negativos. Prácticamente las pymes han apoyado unas a otras, prácticamente la banca también las dejó solas, estrictamente. Desde 1997 prácticamente se acabaron las políticas industriales de nuestro país, y esto precisamente ha provocado una serie de rezagos muy fuertes que estrictamente, nada más estoy haciendo un antecedente de esto, ha producido un rezago muy fuerte. ¿Por qué? Porque prácticamente algunos han comentado que el jugarle al emprendedor precisamente es una variante incierta, es una variante. ¿Por qué? Porque el gobierno, por un lado, dentro de sus políticas generales, los deja solos. Por el otro lado, que en un momento dado debería de ser la Secretaría que les estuviera dando apoyos, precisamente muchos de estos fueron quitados estrictamente en la Secretaría de Economía. Es decir, la situación de nuestro país, la pobreza de nuestro país, efectivamente va a cambiar estrictamente mandándole dinero a las poblaciones vulnerables. Sin duda que esto reactiva la economía, específicamente la microeconomía. Sin embargo, la promoción industrial precisamente no se ha dado, no ha sido la más, la política no ha sido, perdón, la más atinada en relación a la promoción de las pymes. Estrictamente existen países como, por ejemplo, Venezuela. Venezuela, ¿desde cuándo se veía toda esa hambruna, toda esa pobreza? ¿Desde cuándo se veía? Estrictamente cuando el gobierno establece una política financiera la cual no permitía a las empresas, a las microempresas y todas, sacar más de 5,000 pesos, en este caso ya mexicanos, a más de 5,000 pesos precisamente para su actividad diaria. Yo no sé si en un momento dado ustedes vean si una empresa, una microempresa, tenga un flujo de efectivo de 5,000 pesos. Estrictamente estaríamos hablando casi de 25,000 pesos a la semana si esta trabajara de lunes a viernes. Esos no son flujos de efectivo que en un momento dado permitan sobrevivir a una empresa. Sin embargo, han existido una serie de disposiciones gubernamentales, las cuales no han favorecido precisamente a la promoción de estas empresas. Han permitido la fiscalización y el supuesto control de la supuesta penetración del crimen organizado en relación a estas empresas. Sin embargo, las propias políticas industriales, que vuelvo a repetir, desde 1997 han sido nulas en nuestro país. No se ve claro estrictamente en relación a la promoción de las propias pymes. Y si lo hablo desde el punto de vista de la transparencia gubernamental, pues no veo yo esta transparencia en relación a la gestión. La gestión estrictamente, uno, del establecimiento de las pymes, dos, de los trámites legales que en un momento dado yo tengo que hacer en municipio, estado y federación.
Tres, no hay precisamente una transparencia en relación a cuáles son los requisitos que yo tenga que hacer precisamente ante el SAT y cómo tengo yo que tributarlos estrictamente. Yo tengo que contratar a un contador precisamente para no caer en errores y omisiones que me permitan y vaya y que me mande precisamente a una serie de adeudos fiscales, que todavía no empiezo mi empresa, pero prácticamente pues yo ya debo de estar precisamente registrado y esto precisamente me atañe a costos institucionales que ya lo señalaba Douglas North desde 1992 y estrictamente estos propios costos institucionales se van en cuestiones de tiempo, se van en cuestiones de dinero, pero sobre todo se van en cuestiones de trámites que se traducen en tiempo y dinero, pero sobre todo cuando no hay una transparencia en relación a ello, pues precisamente por eso no vemos nosotros negocios que estén al 100% que digan, ¿sabes qué? Yo estoy plenamente en la legalidad. Y ahora, si a eso le ponemos también una pandemia, pues prácticamente sí, las pymes y todas las empresas, desde las micro, pequeñas y medianas empresas, pues todas estas precisamente han sabido responder y han sabido responder porque muchas de esas, si bien han cerrado más de 1 millón de estas en todo en nuestro territorio, para Puebla han cerrado más de 70,000. Pues, ¿qué nos queda hacer? Precisamente muchas de las que subsistieron, precisamente tuvieron que innovar, tuvieron que volver a restablecer no nada más su cadena de producción, sino su cadena de suministros y además su cadena de distribución, como pues precisamente recargándose, por desgracia, en software que prácticamente son extranjeros y precisamente para su distribución modelos estrictamente algorítmicos que permiten también la distribución de todas las mercancías. En este caso, pues hablemos de Mercado Libre, hablemos de cómo estas mismas empresas se penetraron más en nuestro país en estos tiempos, a pesar de que el propio gobierno, las propias instituciones debimos de haber tomado de la mano, pues prácticamente sacar a las empresas adelante. Sin embargo, se dio un desconocimiento y sobre todo una falta de apoyos. Yo no sé en un momento dado ustedes, pero yo creo que 25,000 pesos otorgados a estas empresas, pues prácticamente no fueron fundamentales para sacarlas adelante. Hablemos de 25,000 pesos, hablemos de 4 trabajadores, cada uno de esos trabajadores, si viene, si vale, hablemos de esos tiempos de la pandemia, que de hecho de ingresos, varias familias que tenían de 8,000 pesos al mes, hablemos de 8,000 pesos al mes, ¿sí? Estrictamente serían 4,000 pesos a la quincena. ¿Qué sucedió con estas familias? Precisamente al inicio de esta pandemia, pues prácticamente 3 meses, en muchos de los casos de 8,000 pesos se redujo su ingreso a 3,500 pesos o a 3,000 pesos. Prácticamente muchos estuvieron encerrados, prácticamente en la paranoia, prácticamente no se veía hacia dónde, y entonces vienen los supuestos apoyos bancarios que te desplazaban tu deuda, te desplazaban tu deuda 4 meses y no iba a haber precisamente el cobro sobre los saldos insolutos, ese racismo que tanto se decía, pero también otra cosa, prácticamente si yo tenía una tarjeta de crédito, me redujeron el crédito en 80% desde un punto de vista unilateral que hizo la propia banca, e incluso las personas que en un momento dado fueron a reclamar a la banca de por qué les habían reducido esto, simplemente se cogían de hombros y decían que yo no sabía. Y entonces la Comisión Nacional Bancaria, ¿dónde está? ¿Por qué no se emitió precisamente una recomendación, una alerta económica estrictamente en el orden nacional de lo que iba a suceder? Y precisamente todos estos créditos estrictamente se redujeron, pero no eran créditos que en un momento dado pues iban a hacer para que no hiciera una fábrica, no, eran créditos prácticamente que se iban a ir al consumo y prácticamente pues ellos, teniendo caer en cartera vencida, pues simplemente redujeron también estos montos, a pesar de que uno tuviera, o las propias empresas tuvieran un historial crediticio perfecto, pues prácticamente la banca también lo que hizo fue una reducción prácticamente para los flujos de efectivo, repito, de manera unilateral. Es decir, si bien existieron 2 reuniones por parte del Banco de México y las comisiones y la Comisión Nacional Bancaria, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisamente para ver cómo iban a responder estrictamente a los temas del COVID, pero estos quedaron precisamente muy por debajo de lo que en un momento dado otros países establecieron.
estrictamente, no, aquí en México prácticamente también existió un trabajo pirata. ¿Cómo es esto? Es decir, si bien la fábrica estaba cerrada de día, ¿por qué? Porque pasaban los inspectores y pasaba precisamente personal de salud para verificarlo, pero en la noche se abrían estrictamente para que entraran los trabajadores, pero también aquí surge algo, la deshonestidad también de las propias autoridades hacendarias. ¿Por qué? Porque estaban viendo que estas propias industrias, estos propios comercios, pues estaban facturando, y en facturar, precisamente estaban viendo que estas facturas pues estaban saliendo de madrugada o en la noche. Entonces, ¿dónde está la honestidad con respecto a los apoyos que en un momento dado se dan? Es decir, por un lado los dejo solos y por el otro lado les sigo cobrando impuestos. ¿Sí? En algunos de los casos, agarran y comentaban, bueno, es que les estamos devolviendo parte del IVA, pero de todas maneras se necesitaba todavía más apoyo, tanto así que ahora se está viendo que cuánto tiempo tardan precisamente todas las empresas, además el consumo en restablecerse en nuestro país, pues prácticamente vamos a tardar de 8 a 10 años, y en realidad eso es lo que necesitamos, precisamente en relación a las cuestiones del financiamiento de las empresas. Prácticamente en el último trimestre, ¿cómo fue? Precisamente si nosotros vemos las cifras del Banco de México, vamos a ver que el 77% de las empresas utilizó un financiamiento precisamente con los proveedores. Es decir, se tiene más confianza con los proveedores que con la propia banca, ¿sí? Precisamente por estas decisiones unilaterales que se tomaron. ¿Qué cosa es un crédito entre proveedores? Yo, Román, estoy precisamente comprando vasos, precisamente la persona que me proporciona la materia prima para hacer vasos, así como los que me proporcionan las materias primas para mis embalajes y todo ello, pues me dejan precisamente créditos que van de una semana, 28 días, e incluso me quedé de casos que iban hasta temas de estrictamente de 3 meses, precisamente para pagar. La industria no se detuvo, prácticamente muchos fueron muy valientes para seguir haciéndolo, y vuelvo a repetir, desde un punto de vista casi dentro del pirataje. ¿Por qué? Porque ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno municipal se pusieron precisamente de acuerdo en relación a las cuestiones productivas. Esto precisamente que pone precisamente restricciones con respecto al consumo, por ejemplo, de distintos productos, por ejemplo, el alcohol. ¿Qué sucedió ahí? Si bien ya existían una serie de organismos y mecanismos para distribuir, por ejemplo, la cerveza, pues simplemente lo cerraron. ¿Qué sucedió? Precisamente como sucedió en los Estados Unidos, comenzó precisamente el pirataje, y este pirataje no tenía medidas sanitarias, no tenía precisamente ninguna garantía con respecto a la calidad del producto, y precisamente existían muchas personas muertas en relación a esta piratería. Y bueno, repetirles, esto ya se veía venir, y no era la cuestión de que se estuviera adivinando el futuro, no, simplemente se tenía ya la certeza en relación a que los propios mercados necesitaban precisamente satisfacer las demandas que en un momento dado se necesitaban, y así precisamente también ha sucedido con respecto a la distribución de alimentos. En muchos de los casos, y precisamente personas desde un punto de vista empírico me llamaron precisamente para decir, oye, es que vino personal del ayuntamiento y para mi puesto de tortillas, estaban vendiendo tortillas, y los del ayuntamiento les decían que el permiso les salía en 50,000 pesos más o menos, que con cuánto en un momento dado le iban a entrar. Y bueno, los América, en el momento que vuelvan a llegar, ya me dijo, justo vengo para ver primero quiénes son, dos, para constituirlos y ver estrictamente cuáles son las situaciones que en un momento dado se tienen en relación a este negocio. Porque usted tiene un pequeño permiso y pues lo está haciendo bien, pero hasta ahí lo dejábamos. ¿Sí? Y todo esto precisamente se recrudeció. Es decir, no fue una situación estrictamente de la pandemia, o prácticamente que el mexicano fuera una persona corrupta, no, que simplemente también el gobierno vio la propia oportunidad precisamente para comenzar a poder extorsionar también a los empresarios en relación a dejarlos funcionar o no. Y estoy hablando de un pequeño negocio. Así también sucedió en talleres. Vuelvo a repetirles, muchos de estos talleres han sido abiertos en las noches, y todavía muchos de estos continúan bajo estos mismos esquemas. Vuelvo a repetirles también, muchas de las facturaciones, pues sí, ahora se pueden sacar de madrugada y todo, pero gran parte de estas mandarlas a ese nivel, bueno, pues prácticamente
pues sí es bastante sospechoso. Entonces, si nosotros vemos que el 27.1% de estos mismos han usado el crédito de la banca comercial, pero ¿cuál es el asunto de la banca del crédito comercial? Precisamente la alta tasa de interés. Vuelvo a repetirles, no existe una política de financiamiento en relación a las pymes con la banca privada y estrictamente que den créditos preferenciales. En relación al extranjero, ¿qué es lo que sucedió? Créditos incluso con cero tasa de interés, y estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de Europa, primero lo redujeron a tal grado que prácticamente estaban en 4%, mientras todavía nosotros andábamos en 80 y tantos y seguimos ahí. Y prácticamente llegó el momento que la crisis comenzó a pegar demasiado fuerte, que incluso llegaron a ser al 0% de tasa de interés precisamente con apoyos de los gobiernos. ¿Y dónde está precisamente el apoyo del gobierno actual aquí en nuestro país precisamente para promocionar las pequeñas y medianas empresas? Pues precisamente yo normalmente les puedo repetir 25,000 pesos, esos los veo yo incluso que no son estratégicos, ni siquiera fundamentales. Y en un momento dado, bueno, eso hablemos a las pequeñas y medianas empresas, las cuales ya tienen en el mercado un tiempo y sobre todo ya están registradas ante el SAT, ya tienen una serie de historial crediticio, y las nuevas, y las que estaban comenzando, precisamente todas estas, desde el punto de vista municipal, no existe precisamente un programa de promoción, desde el punto de vista estatal, no existe un programa de apoyo, desde el punto de vista federal, no existe un programa de financiamiento, y sobre todo, que permita establecer dentro de las instituciones que pudieran marcar un financiamiento, tampoco existen. Es decir, se ha tomado todo ya desde un punto de vista político electoral, precisamente para salir yo a decir que voy a apoyar a las empresas y voy a dar 25,000 pesos, pero no se ha hecho una política estratégica estrictamente de Estado que permita sacar a estas mismas empresas, sobre todo sostenerlas y precisamente que con las medidas sanitarias pertinentes no nada más comiencen a abrir, sino comiencen a funcionar. Esto es definitivamente grave para nuestro país, sobre todo tomando en cuenta que la banca comercial estrictamente no ha hecho una alianza ni con los consumidores privados ni con las mismas empresas. No existe ese acuerdo, no existe ese convenio. Vuelvo a repetirles, tanto así que pues las personas decían, bueno, si durante 4 meses que va a tardar la pandemia, bueno, pues ya llevamos un año. Y después de esos 4 meses ya no se dio estrictamente una política financiera, una política bancaria que dijera, ahora vamos por este lado. No salieron precisamente los especialistas del Banco de México tampoco a decir hacia dónde vamos. Yo no sé, quizá yo estoy mal informado, pero yo me jacto de estar viendo todos los anuncios precisamente oficiales con respecto a el apoyo de empresas, y esto no ha sucedido. Las cuestiones precisamente de la banca de desarrollo, que es otro de los temas, desde que se hizo banca de segundo piso, también la banca de desarrollo no ha servido para nada. Es decir, la banca que nos debería de ayudar para promoción del campo, de las empresas precisamente del campo, la agroindustria, la banca de desarrollo que debiera de ver precisamente estas pymes, pues no, sigue siendo banca de segundo piso, es decir, que todavía tiene que ver a la banca comercial para poder financiarla. Y esa es de las cosas desde que se contrajo esta banca, desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, pues no ha vuelto a ser banca de primer piso, en la cual también yo vaya y no nada más pida dinero para mi empresa, sino que también yo pueda ahorrar. ¿Por qué? Porque hemos nosotros, desde el punto de vista de este libro que se llama El liberalismo a la mexicana, ¿sí? Le damos toda la confianza precisamente a la banca comercial internacional, pero no hay poder humano que pueda generar una banca nacional que permita una competencia precisamente para poder beneficiar al sector industrial. Si no estamos diciendo que se va a regalar el dinero, no estamos pidiendo que se regale el dinero, pero sí estamos pidiendo prácticamente una tasa de interés justa que vaya de acuerdo al precio del dinero en relación a los CETES. Pero fíjense nada más, en relación a los CETES y todo ello, sí podemos estar en 3.5%, 4.5% en relación a lo que en un momento dado la FED ha establecido en relación también a sus propias tasas de interés. Y el costo bancario. El costo bancario prácticamente que ha sido como la renovación precisamente que ha tenido la telefonía. Es decir, se han modernizado.
pero la telefonía precisamente en una reforma que se hizo precisamente al sistema de telecomunicaciones estableció precisamente eliminar la larga distancia, eliminar el roaming y prácticamente llamadas ilimitadas, y todo esto bajó los precios, pero la banca sigue estancada en eso, es decir, la banca sigue estancada en sus altos costos, y entonces no es posible que veamos a europeos que vienen con capitales frescos, porque ellos, su banca sí los está respaldando. Vienen norteamericanos con sus capitales frescos porque su banca los está respaldando. Deberíamos nosotros no de copiar, pero sí de establecer una gran alianza en el orden nacional, así como en un momento dado lo hizo Japón, establecerse, sentarse con los actores productivos, sentarse con los actores que prácticamente deben de financiar, sentarse con el sector educativo, ¿sí? Y además sentarse también con los sindicatos y establecer políticas industriales claras que permitan el financiamiento, el sostenimiento, la importación y la exportación, pero sobre todo aprovechar lo que nosotros tenemos en relación a lo que es el TEMEC. No es posible que nosotros, precisamente uno de los indicadores, precisamente también del Banco de México, que señala la encuesta de los ejecutivos de expertos en negocios, señala precisamente que una de las variantes que le temen precisamente es a los sueldos y a los salarios, que prácticamente, pues sí, se han incrementado, pero ¿por qué se incrementaron? Ahí es uno de los puntos que siempre he estado ahí preguntándole a mis alumnos y que digo, ¿sí saben por qué se incrementaron? Y prácticamente, bueno, por las políticas de la presidencia, pues no, señores, se incrementaron estrictamente porque entraron también a negociación, estrictamente por las cuestiones del TEMEC, y no fue precisamente este presidente, todavía fue el presidente pasado, y no fue el presidente, prácticamente fueron las personas que entraron a la negociación estrictamente con los expertos de Donald Trump, así como los del primer ministro de Canadá, porque ellos dijeron, ¿cómo vamos a tener también a un socio comercial que tiene unos salarios muy bajos y prácticamente no es garantía para que compre nuestros productos? Y entonces comienza una serie de discusiones que hablaban de llevar al salario mínimo hasta 500 pesos, y prácticamente pues esto no se ha dado. Se supone que en el tiempo tiene que todavía incrementarse más, pero no son cuestiones estrictamente de una política de gobierno federal, es una política estrictamente en el orden internacional, precisamente para poder restablecer lo que es esta zona comercial, precisamente para el futuro. Y aquí vendría la pregunta, en realidad las pymes están incluidas dentro de una política industrial que lo dije, existente, precisamente para que nosotros podamos integrarnos a este gran bloque económico que se supone que desde el 94 estamos integrados, y además podamos competir precisamente a la altura de países como China, como Japón. En realidad lo estamos haciendo, o nos estamos nosotros involucrando estrictamente con la banca para que podamos nosotros sacar estas empresas a flote, así como lo está haciendo la Unión Europea. Creo que tendríamos que nosotros replantearnos, y sobre todo todos ustedes que están ahorita estudiando, y sobre todo hay algunos que ya vi, amigos que tienen maestría y otros que están docentes, cuáles precisamente las políticas que van a seguir ahorita que se van a elegir diputados federales, cuáles son las políticas que como bloque van a ocupar estrictamente dentro de la Cámara Federal para poder restablecer políticas que permitan al Ejecutivo, pero además a la Comisión Nacional Bancaria, así como al propio Banco de México y así como a la banca de desarrollo, enfrentar precisamente, punto número uno, al COVID. Punto número dos, volver a los niveles de crecimiento que, bueno, si bien teníamos 2.5, 3.5, y la promesa siempre ha sido llegar al 5%, cuando precisamente China ha llegado a niveles estrictamente de 9% al 11%, llegar precisamente a niveles del 5%, que siempre ha sido precisamente la propuesta de los presidentes de la República, de los candidatos. Ya cuando llegan, pues prácticamente no lo han cumplido. ¿No lo han cumplido por qué? Porque necesitamos específicamente, esto del petróleo no fue una reforma estructural, necesitamos nosotros reformas estructurales incluyentes, en donde, vuelvo a repetir, esté la banca, esté las empresas, esté la sociedad, estén las universidades, es decir, el sistema educativo, estén prácticamente los sindicatos desde el punto de vista de los sindicatos industriales, estén precisamente las instituciones de salud, estén prácticamente todos, y precisamente se restablezca una política industrial y de crecimiento agresiva que permita a todos nosotros incluirnos
México, así como de Estados Unidos y Canadá, que permita precisamente el libre flujo para hacer negocios. ¿Por qué? Porque incluso nosotros como microempresarios necesitamos nosotros contratar un broker. ¿Para qué? Precisamente ¿por qué? Porque él sí tiene visa, porque él sí lo dejan pasar, y yo que soy el vendedor básico, pues no lo puedo hacer, y prácticamente esta comercializadora pues tiene que estar acomodando mi producto en distintos lugares, ¿sí? Es decir, si en un momento dado nosotros, precisamente en relación a estas encuestas que señala precisamente el Banco de México en relación a cómo se ha crecido y cómo se sostienen las micros y medianas empresas, si no existe una política de Estado industrial que me permita a mí, nuevo empresario, a mí, que soy empresario de tercera generación, que sea clara y contundente, estrictamente. ¿Qué significa clara? Significa que establezca financiamiento, que signifique personal, que signifique también políticas industriales de promoción, que signifique banca de desarrollo. Todo eso. Si en un momento dado no lo tenemos así y solamente se están mandando manuales y todavía se están incrementando las normas, que más que ayudar muchas veces funcionan como diques para los propios empresarios, y lo clásico que muchas veces dicen la clase gobernante, pues para esos empresarios, y empresario tiene dinero, no necesariamente. Les he dicho, un empresario exitoso no es una persona que se levante a las 9 de la mañana y a las 12 del día pues ya se fue a comer al restaurante. No, los empresarios exitosos se levantan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana ya están en su empresa y prácticamente se la pasan ahí hasta las 6, 7 de la noche para comenzar a ver lo administrativo prácticamente con el contador, más o menos como a las 7, 9 de la noche, para llegar a su casa a las 10 y volver a comenzar al día siguiente. Ay, pero los fines de semana se la pasa muy bien, ¿no? Incluso hasta los mismos sábados está precisamente viendo la promoción. Tengo algunos parientes que el COVID precisamente los dejó sin trabajo y están iniciando otra serie de alternativas precisamente productivas, y no necesariamente están con el apoyo del gobierno, ¿no? Al contrario, se están escondiendo del gobierno porque deben dicen, es que no tengo esta licencia, es que no tengo el financiamiento, pero pues yo tengo que buscarle. Y prácticamente, ¿qué es lo que hicieron muchos? Precisamente comenzar a ser vendedores al menudeo con respecto a productos de plástico. Y son empresas no mexicanas, pero a ellas sí se les está dando, incluso si ustedes llegan con un gran capital, pues hasta les dan los terrenos y todo. Yo quisiera ver precisamente que se hiciera una zona franca estrictamente de microempresas, en donde a los empresarios precisamente se les asigne, se les regale o se les den como datos los terrenos, precisamente para que produzcan, para que vendan. Pero yo que sepa, eso no se da con los microempresarios, ¿sí? Eso se da con empresas como Honda, como Volkswagen, como la propia Ford, pero en realidad nosotros estamos estableciendo políticas industriales. Sin duda que existe un gran reto para, uno, esos diputados que ahorita se van a elegir, dos, que tienen que ver precisamente y presionar al Senado también para que estas propias políticas sean una realidad. Pero aquí hay otra cosa, y ya desde el punto de vista político, no estamos hablando de un derecho de clase, estamos hablando estrictamente desde una necesidad que tiene el país, tomando en cuenta que muchos de estos son jóvenes y definitivamente no están afiliados a ningún partido político, no están buscando una posición política, estrictamente están buscando salir adelante, establecer una empresa, no ser precisamente, no con la mentalidad de que van a ser simplemente empleados, pero también que vayan de la mano, también incluso con las propias universidades, que vayan de la mano también con otros microempresarios también, que sean precisamente proveedores, y entonces establecer grandes clústeres comerciales, grandes clústeres productivos en estas zonas francas que permitan restablecer precisamente quizá puertos secos, quizá puertos también aéreos, y que permita precisamente restablecer toda esta gama comercial que se necesita. ¿Por qué se necesita? Después de una caída del PIB del 16% y estrictamente del 95%, por ejemplo, en el sector hotelero,
pues prácticamente sí se necesita restablecer una política industrial bastante agresiva que permita a nuestro país, punto número uno, salir adelante. Punto número dos, ver precisamente que todos estos jóvenes están, independientemente de pandemia o no, están saliendo ya de las universidades. Punto número tres, las universidades públicas han respondido a la altura precisamente dando clases todos recibiendo clases desde sus casas y sobre todo se ha incrementado el trabajo, sí, pero nadie ha dicho que no. ¿Sí? Es decir, que no jalan con respecto a sacar al país adelante. Entonces, uno, ¿por qué el gobierno no se ha comprometido? Punto número dos, ¿por qué la banca no se ha comprometido? Punto número tres, ¿por qué incluso la propia industria, la gran industria, no se ha comprometido precisamente con las pymes? ¿Por qué no se ha restablecido precisamente y sobre todo generado políticas industriales que nos permitan a todos salir adelante y sobre todo las cuestiones precisamente de deuda que están teniendo las pequeñas y medianas empresas? Precisamente, no, repito, no estamos pidiendo otro nuevo Fobaproa. Es lo que les decía yo hace algún tiempo en una de mis clases. Les devuelven la banca, generan deudas, generan fraudes y después todo esto lo absorbe el gobierno, una deuda que incluso ustedes y sus nietos todavía van a seguir pagando. Y entonces la verdadera empresa, es decir, no nada más se trata de rescatar la banca, no nada más se trata de ver las cuestiones estrictamente financieras, se trata de que ese dinero sea productivo. De nada sirve que nosotros tengamos grandes cantidades en reservas si en un momento dado este dinero no es productivo y prácticamente está para respaldar los compromisos que tiene nuestro país en relación a los compromisos de deuda que se tienen precisamente por los financiamientos que se tienen por la emisión de certificados de la tesorería. Eso no nos va a llevar precisamente de la mano para salir adelante. Tampoco nos va a sacar adelante, pues precisamente todo el tiempo están vendiendo aguacates, todo el tiempo están vendiendo mangos o plátanos. No, nos va a sacar adelante precisamente que todos estos mangos, que todos estos plátanos, que todo este aguacate, pues salga precisamente industrializado. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros lo mandamos como materia prima, nos lo regresan precisamente ya como síntesis de sustratos y precisamente y ellos precisamente nos mandan desde colores, desde saborizantes y todo, ya con precios precisamente muy elevados por los temas precisamente de las marcas y las patentes, y en donde en esos países también existen una serie de facilidades para que se pueda hacer. Aquí yo estoy tramitando una patente desde febrero, la fecha que todavía no la tengo. Y vuelvo a repetirle, estos son los costos institucionales precisamente que tiene nuestro país en relación a las pymes. Es decir, existe una política para las pymes establecida, existe una promoción para ellas, ¿no? Todas estas están prácticamente rascando con sus propias uñas, están sobreviviendo verdaderamente de manera heroica, pero sobre todo saben que se están arriesgando. Saben también muchos de estos, y lo dicen así claramente, es que si no salgo, no vivo. Y además, en muchos de los casos he escuchado, es que tengo 4 empleados, y esos 4 empleados tienen a su familia. ¿Cómo cerrar? ¿Por qué me dicen que cierre? Ya cumplimos medidas pertinentes, algo que no teníamos como alcohol, como las distancias, como cubrebocas y todo eso, lo hacemos de manera recurrente. ¿Por qué no hay una política precisamente de salud que en un momento dado sea homogénea? Si ustedes revisan precisamente los manuales, tanto federales, estatales y dependiendo también de los municipios, son precisamente distintas las medidas de salud que en un momento dado se han tomado en relación a esto. ¿Y por qué? Precisamente se habla del federalismo, se juega con esta palabra, pero en realidad estamos viviendo un centralismo, yo creo que todavía más atroz, que no va a permitir precisamente que las micros, pequeñas y medianas empresas precisamente salgan adelante. Entonces, las cuestiones precisamente ya para este año, específicamente de las micro y pequeñas empresas, hablando de los créditos nuevos, pues precisamente del 16.8% sí, se animó, hizo y se arriesgó con respecto a los nuevos créditos, esperando también a una recuperación económica paulatina, pero constantemente hacia arriba. Esto también no se puede hacer si en un momento dado también se tiene una política de salud que prácticamente más que política de salud pudiera ser una política electoral. Entonces, vale la pena reflexionarlo, vale la pena que ustedes también como jóvenes establezcan cuáles son las políticas precisamente laborales y sobre todo cómo se
trabajado en relación a el fomento de la empresa y no nada más en relación a una supuesta modernización que solamente está en papel. No, necesitamos nosotros educación, necesitamos financiamiento, necesitamos instituciones de salud, necesitamos nosotros infraestructura. Vuelvo a repetir, ojalá se establecieran precisamente zonas francas en el orden nacional, precisamente para que estas mismas establezcan precisamente clúster y puedan en un momento dado ser el factor de cambio que tanto necesitamos, pero hacia el exterior, así como en un momento dado pudiera verse, y no estoy hablando de cooperativismo, porque cada una de las empresas es precisamente una unidad económica en lo personal, pero además una unidad económica registrada, pero además no estamos hablando de cooperativismo, simplemente estamos hablando de la unión estrictamente en una zona franca que el propio gobierno pueda establecer y sobre todo impulsar, y no hablaríamos de 10 o 20, estamos hablando de que se necesitan espacios verdaderamente grandes en donde se establezcan incluso los canales de distribución y puedan incluso tener la infraestructura para que puedan incluso entrar trailers. ¿Cómo es posible que, digamos, se establecen carreteras, se establecen segundos pisos y todo ello para empresas extranjeras, pero nosotros no podemos organizarnos prácticamente para que se establezcan zonas francas en donde nosotros podamos establecer pequeñas y medianas empresas y sobre todo centros de distribución local en donde los propios consumidores locales puedan gozar de esa producción? Entonces, tomando en cuenta que a mí me dijeron que eran 40 minutos estar al frente aquí y ya son 10:44, dejaría yo precisamente la palabra a Nicolás, precisamente para que me dé instrucciones o pregunte o me diga qué es lo que me corresponde. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia, muy dinámica. Y efectivamente, cualquier duda que lleguen a tener, alguna pregunta para nuestro ponente, con todo gusto en la caja de chat, nos pueden ir diciendo. Bueno, para que se rompa el hielo, primero yo comenzaría con la pregunta. El doctor Román, por ejemplo, muchas veces hay un rango que establece que nada más las empresas, las pequeñas y medianas empresas, quiebran a los 5 años. De hecho, varias de las empresas apenas estaban emergiendo, ahorita que estamos hablando más de COVID, y pues a veces no se da como esa inspiración. Varias de esas empresas son familiares, varias de esas empresas, pues a veces llegan a ser incluso con amigos, pero que llega un punto de quiebre y se va hacia la bancarrota, hacia la crisis. Mi pregunta aquí es, ¿qué debemos de hacer eso? ¿Qué debemos de tomar acción? Ahorita nos contaba que igual tiene algunos amigos que por lo mismo del COVID se vinieron a empresas abajo, pero que ahorita ya tienen un nuevo modelo. Nosotros que apenas estamos empezando ya prácticamente, bueno, hay algunos que pueden empezar a tener ya unos pequeños emprendimientos, pero a las personas que quieren realizar empresas y no quieren llegar a ese punto de quiebre, ¿qué les aconsejaría para recuperarse lo más rápido, como persona y como empresario? Doctor Román, tiene su micrófono apagado. Dejar precisamente que las políticas precisamente que establece Goleman, que no hay que dejarlas al olvido, pero también siempre les he comentado, no es lo mismo tomar decisiones en mi país con 1,000 pesos en la bolsa que en Estados Unidos y tomar decisiones con $10,000 en la bolsa. Se toman decisiones de manera distinta y además el ánimo es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque yo aquí precisamente salgo con mi canasta de donas y salgo a vender y prácticamente regreso con las mismas, obvio, al día siguiente salgo con el mismo ánimo y vaya, y voy estableciéndome en una serie de clientes. Sin embargo, en los Estados Unidos, pues sí me ha tocado verlo, que es prácticamente una novedad la dona mexicana, y salen y a las 2 horas ya regresan con muchos dólares y con nada de donas. ¿Sí? Y estoy hablando simplemente de un producto.
Igual podría yo decir una semita, una torta, es decir, la forma que en un momento dado tiene el mexicano en relación a hacer su comida también es muy especial en todo el mundo y además es muy atractiva para ellos. Y por eso precisamente hablo sobre la situación y no es que yo esté esperanzado al gobierno, por eso hablo tanto de la banca comercial. Es decir, si bien el gobierno respetó a la banca comercial con el Fobaproa, yo pregunto, ¿dónde está el compromiso de la banca comercial en relación a la industria? Repito, no estoy pidiendo dinero regalado, estamos pidiendo créditos justos, estamos pidiendo tasas de interés justas, porque créanme que esto de comprar un coche en 250,000 pesos y prácticamente estén ustedes pagando 380,000 pesos en un plazo de 4 años y todavía tomando en cuenta las depreciaciones. ¿Sí? Algunos precisamente señalan, algunos analistas financieros dicen, bueno, es que comprar un coche no es negocio, si tú no vendes precisamente para reducir, etcétera, etcétera, ya pudieras hacerlo, ¿sí? Pero esto precisamente no sucede en otros países. En el nuestro, precisamente, una vez que nosotros establecemos llegamos precisamente a la internacionalización de la banca estrictamente cuando viene la primera privatización de la banca se permitía solamente el 49% de la participación del capital extranjero. Después se libera y precisamente por eso incluso deja de ser Citibanamex y van a ser otros bancos como Bancomer, ya solamente BBVA. Y precisamente todos estos bancos, y estrictamente los europeos, así como los norteamericanos y los ingleses, una vez que entraron a México, ellos vieron incrementados en el nivel global el 70% en sus ganancias, el 70%. Y somos muy pagadores, pero pues no lo vamos a hacer si en un momento dado no hay otra opción. Por eso, pues a pesar de que muchos pues, sí les ahorcan la tasa de interés, pero prefieren hacerlo sobre todo para hacerse de capital y sobre todo en créditos que en un momento dado van a la formación de su capital fijo estrictamente para mantener equipos, para carros, para etcétera, etcétera. Sí, sí se puede y sí se puede reducir. Sin embargo, repito, si en un momento dado el gobierno no quiere dar dinero a los que llega una negociación con la Comisión Nacional Bancaria para reducir las tasas de interés y si en un momento dado yo normalmente quiero ser un emprendedor, eso se les va a pasar a ustedes. Cuando llegan la banca, no, no puedes pedir un crédito hasta que no tengas 3 años en el mercado y entonces pues ya podemos ver. Ustedes lo han visto incluso el costo institucional que de hecho hay algunos amigos contadores pues nos han comentado estrictamente de firmas electrónicas y sobre todo de firmas bancarias que han tardado hasta 3 meses y pues no han salido. Si en un momento dado nosotros no tenemos una política social, nosotros no vamos a salir de esta inflación y sobre todo es la deuda económica que tenemos precisamente por tanto estamos todos por parte de por parte de las finanzas, por parte de la Secretaría de Economía, por parte del Banco de México, estrictamente no van a gabinete económico, necesitamos nosotros una política federal que a su vez vaya concatenada con una estatal, porque yo nunca he visto que salga precisamente el gobernador diciendo que tiene una política de una corresponsabilidad con respecto a las empresas en la Federación de Estado y además ahí el regidor de comercio de Abasto, pues están más metidos en quién van a dar el Congreso y están más metidos en que se sabe cuándo sale Pedro. Nosotros tenemos hambre, nosotros y estamos generando, estamos generando empresas, estamos generando gastos, estamos generando todo, y esto precisamente se está creando por una cuestión estrictamente de gobierno. Y una propuesta, creando una propuesta mínima, tan solo digamos bajando un punto porcentual al IVA o bajando un puesto un punto porcentual al ISR, lo he visto. Y ¿saben por qué? No he visto. No he visto incluso que alguien diga, ¿sabes qué? Es que si yo llego a hacer tal cosa, voy a sentarme con la Comisión Nacional Bancaria y vamos a hacer todo esto. No lo he visto. Es así como lo clásico de la política mexicana. Mientras sigamos nosotros con ese tipo de cosas, no nos va a estar precisamente el actor económico, que es un actor sumamente inteligente, un actor sumamente inteligente que se basa en números, se basa precisamente en su relación de costos, en su relación de ganancias, y dice, en relación a esto, bueno, ya tengo mi punto de equilibrio y entonces sí le doy al crédito, porque todavía
necesario. Ese es precisamente el ánimo de las personas, pues que no están esperando a la resolución del gobierno. Ese es el ánimo precisamente que se necesita dentro de las universidades, el ánimo que se necesita dentro de las propias cámaras patronales y no solamente muchas veces sean precisamente organismos burócratas que no precisamente están apuntando hacia el desarrollo de las propias micros y pequeñas empresas. Ese sería un poco su respuesta. Veo que tiene solo vicepresidenta de hacerle una pregunta. Si gustas poner tu micrófono, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero felicitando por esta presentación. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Nosotros, bueno, en este evento, de hecho, en los grupos que hay, además de emprendedores, pues nosotros de comunidad de dirección financiera, como jóvenes, ¿qué podemos hacer para cambiar ese futuro inmediato? No sé si hay alguna propuesta, porque, bueno, todos dirigimos a diferentes sectores, pero en conjunto, ¿qué propondría usted para que se capitalice mejor México en un futuro? perfecto. Ustedes pertenecen a una participación muy respetada al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que no es cualquier cosa. Precisamente en mis años de estudiante ya tenía el renombre ese instituto. ¿Sí? Yo quisiera ver precisamente cuál es la postura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ustedes jóvenes, precisamente en relación a la nueva conformación de la Cámara Federal. ¿Cuál es precisamente la exigencia que tiene que hacer en la Cámara Federal en relación al Poder Ejecutivo? En un momento dado, nosotros vemos precisamente la cuestión de la encuesta trimestral de expertos en negocios. Vamos a ver que aproximadamente desde hace 9 años, uno de los puntos recurrentes que está es la seguridad y la impartición de justicia. Es decir, los ejecutivos de finanzas, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ¿cuál es la postura precisamente que debe tener el Congreso de la Unión en relación al Poder Judicial? Estrictamente en la impartición de justicia, estrictamente en las cuestiones de seguridad pública, que es uno de los puntos precisamente que ya se había comprometido precisamente en nuestro país en la Convención Internacional precisamente sobre gobierno abierto. Hablaban estrictamente sobre tres rubros: seguridad social, seguridad laboral, seguridad pública. Desde el gobierno se está firmando. Pero no veo algún partido político que lo esté desarrollando, no veo alguna fracción parlamentaria que lo esté desarrollando, y como en un momento dado ustedes están dentro de una agrupación, no repetir, pues cualquier agrupación muy respetada en el orden nacional, precisamente quisiera yo saber precisamente que establecieran una postura, pero además esa postura que le hicieran exigencia dentro de las propuestas que tienen ahorita los partidos políticos, precisamente para poder establecer una política, repito, una política industrial, una política financiera, una política estrictamente educativa, pero sobre todo una política que vaya para las pymes, pero establecida y sobre todo que vaya a 20 años, no que vaya para el trienio, no que vaya para terminar el sexenio, no, que vaya a 20 años y entonces se vaya reformando y se vaya dinamizando, precisamente para que en los 20 años podamos comparar cómo estamos hoy y cómo vamos a estar en 20 años, y sobre todo, como repetirles una de las propuestas concretas que hoy quería decirles, es que no es una franca. ¿Qué cosa es esto? 20 hectáreas destinadas para pymes, o 30 hectáreas con los servicios, y estrictamente que se le apueste, pero que no se esperando a que venga incluso que establezca aquí de darle no 30 hectáreas, sino darle unas 100 hectáreas para que establezca precisamente sus servidores y regalárselos. Y no regalárselos, y por qué no invertir precisamente en estas pymes, y sobre todo que esto se establezca con un gran clúster para que estén precisamente comercializando en distintos países. ¿Cuál ha sido uno de los desánimos que se tiene cuando uno quiere exportar? Va uno ahí al mola y encuentra uno el negocio, así está, que te estás produciendo, sí, aunque sí se me interesa tu producto. ¿Cuántos tamales me puedes traer en un contenedor refrigerado acá? ¿Cuántos quieren? Lo pueden distribuir en cada de mis cadenas de autoservicios, y yo creo que yo te estaría pidiendo unos 3 contenedores, y
de semana. Entonces se dan cuenta que uno no tiene la capacidad de crecer para hacerlo. Entonces ya se regresa un poco de chiquito. Entonces, porque no existe precisamente ese tipo de apoyos precisamente para el joven. Porque no existe ese tipo de apoyos para el grupo de jóvenes. Eso precisamente el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha dado muchas veces muchas propuestas mucho muy buenas. No siempre han sido escuchados, pero yo creo que ya es necesario que realmente se vuelva a levantar la voz y sobre todo diputados que no nos sepan, senadores que no estén comprometidos con la empresa, pues es necesario que lo comiencen a hacer. ¿Por qué? Porque son prácticamente casi los domiciliados, son los que sostienen a nuestro país. Pues antes de continuar con las preguntas que están aquí en el chat, me gustaría hacer una pregunta yo. Ahorita en la plática mencionamos acerca del salario mínimo y ¿qué es lo que ha frenado a muchos gobiernos pues aumentar el salario mínimo? Porque si realmente siempre están las propuestas, nunca se realizó o se ha aumentado el salario mínimo. ¿Qué es lo que frena este aspecto? Creo que aquí hay dos comparaciones estrictamente con Henry Ford, precisamente cuando él hace una reforma salarial en los Estados Unidos, una empresa lo hace, estrictamente le pasaron de 50 centavos a 3 dólares la hora. ¿Por qué? Porque él partía de la propuesta que los obreros deben de tener la capacidad de consumir lo que hacen. Y precisamente hace toda una revuelta en los Estados Unidos en relación a los salarios. Ese es uno. Dos, aquí que aquí sucedió, precisamente, si más no recuerdo, y haciendo un poco de historia, pero de historia de esta no se cuenta, en los años 70, precisamente el propuso que iba a igualar sus salarios en el orden mundial. Y entonces salió Fidel Velázquez Sánchez. Fidel Velázquez Sánchez era el dirigente de la CTM, de la Confederación Nacional de Trabajadores Mexicanos. El dirigente del Ministerio de Confederación de Trabajadores Mexicanos. Y precisamente salió a decir, porque era el vocero de la Presidencia de la República, que en un momento dado la Volkswagen seguía con esa propuesta, tendría que irse del país, porque en ese entonces todavía el sindicato de trabajadores de Volkswagen pertenecía a la CTM. Después se separaron y se hicieron sindicalmente independientes. Precisamente dijeron que si en un momento vamos a seguir con esa propuesta, porque precisamente porque tiene una serie de revoluciones que no permitirían precisamente a todos subsistir. Pero más que eso, pues yo creo que lo que necesitaban que subsistiera no era la cuestión económica, sino la cuestión que en un momento dado se llamó Mario Vargas Llosa, estrictamente con respecto a la dictadura perfecta que en ese entonces pues estaba metida en PRI. Pero bueno, ese es así como el anecdotario, porque solamente fue una declaración que hizo precisamente Fidel Velázquez Sánchez y con eso se paró esa supuesta reforma salarial. Pero eso también como registros, así como algunas veces plantearon que se hiciera Disney Latino y que estuviera aquí precisamente en Puebla, por la cercanía con el Estado de México y con el Distrito Federal y todo. Y además van a poder venir aquí por las restricciones que en un momento dado de migración que existe con los Estados Unidos, iba a detonar y todo. Y que muchos sectores sociales precisamente se fueron en contra porque esto más que ser un detonante iba a ser precisamente, iba a traer prostitución, vicio, prácticamente como si lo utilizan así como no tomes, adelante va tu ley seca para que no tomes. ¿Por qué? Porque yo gobierno asumo que la personalidad del papá y te voy a mantener para que no caigas en vicio. Entonces, bajo estas estructuras, precisamente es como ha funcionado nuestro país. Repito, en los años 70 se habían planteado el homogéneo los salarios en el orden mundial de Volkswagen y precisamente la CTM salió a decir que, en dado caso de que esa propuesta siguiera, ellos tenían que irse del país. Eso sería mi respuesta.
dificultades que como microempresarios nos enfrentaremos? Pues uno, ahorro, ¿sí? Y prácticamente no espantarse con las innovaciones que en un momento dado se tienen que hacer. No sé qué tipo de empresa sea, porque en algunos están precisamente los errores y los costos, prácticamente están los desperdicios. En otras están prácticamente los errores están precisamente en las distribuciones. Muchas de las empresas y muchos de los amigos, pues ahorita están comprando carro, están comprando casa. Digo, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, pues la pandemia, yo ya vendía comida. Entonces lo que hice fue vender las camionetas que antes tenía yo ahí en el local, que era para transportar todos los, toda la materia prima, y ahora compramos carros pequeños. Y es la distribución con los carros pequeños como le hemos pegado al negocio. Compramos carros pequeños y compramos motocicletas. Y ahora dice, toda la distribución la hacemos a los hogares, es decir, innovación. Innovación que en un momento dado también permita establecer, uno, hay que establecer precisamente bien siempre una política de costos. Dos, si en un momento dado ustedes buscaron financiamiento, hay que ver que los ingresos precisamente estén por arriba de los propios costos financieros. Tres, buscar precisamente a estas personas que estudian computación, no a la persona al sobrino que estudia derecho y se mete mucho a la computadora, no, alguien que sepa precisamente sobre programación y estrictamente que les establezca y sobre todo que les regenere incluso su propio circuito de producción. A eso me refiero, que no hay que tenerle miedo al cambio. Quizá, digamos, sea una inversión de 30,000, de 40,000 pesos, pero siempre les he dicho, cuando ustedes van porque a veces algunos cuando se los planteo me dicen, oye, pero eso es mucho dinero. Digo, mira, cuando tú vas al médico, cuando vas al especialista, lo primero que hace es que te saca bastantes estudios de cómo estás. Y no es que seas muy bueno, sino es porque ya te sacó todos los estudios, ya sabe exactamente en dónde atacar, y por eso con una receta que te cuesta 2,000 o 3,000 pesos, pues te estás ahorrando, uno, el tiempo, y además las visitas constantes a los médicos que estás haciendo, y además de diagnósticos fallidos. Y tú sabes que con esos 3,200 pesos ya libraste. Pero hay que ir con el especialista. Precisamente por eso es necesario ir con redes de investigación, así como la de ustedes, precisamente para saber. Y en eso, entonces, poder establecer precisamente las alianzas estratégicas que a mí me van a permitir salir adelante. Vuelvo a repetir, pues sí, yo estoy bien animado y todo, sí, pero no nada más es de ánimo, es de conocimiento, y además es de medir los riesgos. Les repito, las cuestiones de los riesgos los amigos las tomaron y ahorita les está yendo muy bien. Y me dice, ¿cómo la ven, Román? Pero sí, está bien, nada más que también tú ahora tienes que prepararte, te está yendo bien, pero tienes que prepararte también para cuando la gente salga, ¿cómo va a ir tu negocio? ¿Cómo? Sí, un día vamos a salir nuevamente a las calles y la gente te va a dejar de comprar esa comida que ahorita no puede ir a consumir a tu negocio. Un día otra vez va a salir a la calle y entonces tú tienes que acomodarte a las nuevas necesidades del mercado. ¿Sí? Entonces, así como no te dio miedo el cambio de estar precisamente todos libres y encerrarnos, y entonces tú hiciste toda una red de distribución y además estás ganando, va a llegar el momento que vamos a salir y te tienes que adecuar nuevamente a las condiciones nuevamente del mercado. Quizá tengas que vender las motos, quizá ya no regreses a las camionetas pesadas, pero sí que tú veas esta comida que estás distribuyendo, cómo la vas a distribuir posteriormente. Quizá nuevamente vuelvas a tener el restaurante. Pero digo yo, es un quizá, porque el que está metido en el gremio eres tú, y el que ahorita está obteniendo los índices de satisfacción eres tú, y por tanto tú eres el que tiene que hacerlo, o tienes que contratar a un experto para que él te diga hacia dónde se va precisamente a mover el mercado. Yo simplemente así, por fuera, te digo que va a venir nuevamente un cambio en las cuestiones de distribución en el momento que todos salgamos. Por ejemplo, aquí en Puebla ya se comenzaron a vacunar a las personas de la tercera edad. Se supone que los picos, el pico ahora sí va a comenzar a disminuir. Pero ya nos ha costado todo un año. ¿Sí? Entonces, no sé si contesté bien la pregunta, perdón, pero ese sería mi comentario.
Claro que sí. Continuando con las preguntas del chat, Pedro nos pregunta, si no se cuentan con mucho apoyo en México, ¿habrá algún apoyo que pueda una MIPYME conseguir del exterior? Sí las hay, nada más que porque a veces no es recomendable, porque a veces de repente nos agarra una devaluación y es ahí cuando quiebran, ¿sí? Muchas veces hay empresas que han obtenido precisamente por terceras personas créditos, incluso créditos industriales, estrictamente por cuestiones, digamos, de compra o de venta, ¿sí? Y les llegan los dineros frescos. Me llegan, por ejemplo, a mí, ¿qué serán? $10,000, $10,000 a 20 pesos, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si en un momento dado, bueno, los indicadores del Banco de México y las proyecciones señalan que para el siguiente año va a estar en 21 pesos? Pero bueno, esas son las proyecciones. Pero me ha tocado ver cómo cuando teníamos el dólar a 3 pesos, de repente se nos fue a 7 y después se nos fue a 12 y ahora lo tenemos a 21. Estrictamente las cuestiones del tipo de cambio precisamente pueden ser en un momento dado las que pueden llevar precisamente al fracaso a esto. Sí, bueno, sí, no les digo que no lo hagan, pero sí hay que asumir el riesgo. ¿Sí? Hay que asumir el riesgo y sobre todo, si en un momento dado esto sucede, hay que ver estrictamente, es así como cuando compran ustedes un carro, ¿sí? Hay que ver precisamente mensualidades fijas y no necesariamente mensualidades variables o lo que muchos de los financieros hacen. Agarran y les bajan lo más que pueden la mensualidad para que ustedes se animen. ¿Y cuál es el problema? El problema es que tienen ustedes una cuota anual, vamos a ponerle de 20,000 pesos. Ya que ya tienes paginado y entonces esta mensualidad te sale de 20,000 pesos. Dices, ay, caray, pues si tengo trabajo, qué bueno. Ajá, y si no hay empresa bien, qué bueno. Y si no, entonces sí te cobramos tasa de interés por saldos insolutos. Entonces, precisamente por eso. O sea, sí es bueno, pero siempre y cuando hay que ver, uno, que la empresa a la que le estamos vendiendo en el extranjero, porque regularmente se piden créditos en el extranjero cuando nosotros estamos vendiendo en el extranjero. Uno, que sea una empresa sólida. Dos, que sea una empresa que también tiene sus proyecciones para crecer y expandirse. Es decir, va creciendo con nosotros. Y tres, sobre todo ver que sus comercializadoras, pues sí, están teniendo penetración y al igual que nosotros, pues no le tienen miedo al cambio, porque si en un momento dado nosotros hacemos tratamos de hacer algo así, pues es muy difícil entrar como proveedor en algunas empresas, por ejemplo, como Volkswagen, que tienen un modelo, pues sí, es muy dinámico al mismo tiempo y todo, pero traten de ser proveedores ahí y a ver cómo les va. ¿Por qué? Precisamente porque también existe una serie de tradiciones, vamos a ponerle así, de familias. Alguna vez me dijeron que uno, precisamente, personas insertas en el gobierno, precisamente eran los que le llevaban la logística a Volkswagen. Estrictamente, hay una empresa de logística que se dedica a bajar carros de ¿cómo se llama? De los barcos, ¿sí? Y los llevan precisamente a formar en la plancha de los puertos. Es una empresa de logística que lo hace. Y hay todavía otra empresa que les vende seguros estrictamente viales para estos carros que en un momento dado, uno, no tiene dueño y dos, no tienen todavía registros ante los gobiernos. Existen también seguros para eso. Es decir, nosotros tenemos que estar dispuestos y listos para la innovación e incluso los propios servicios y las innovaciones se pueden vender también en el extranjero. Sí, pueden tener ustedes tan solo por ser mediadores con empresas para poderles traer recursos del extranjero, también se puede hacer negocio con eso. Nada más que el problema son las devaluaciones. ¿Sí? Ese sería mi comentario.